El vídeo de hoy iba dirigido a hacer un vídeo sobre la mejor cámara de acción que hay ahora en el momento por algunos aspectos. Sería la GoPro Hero 8. Como vais a ver, os voy a poner unas imágenes para que veáis que estaba haciendo pruebas. Y al final he decidido pues hacer un vídeo diferente, porque resulta que mientras que estaba grabando, bueno, estaba editando el vídeo, me han timbrado y era un vecino que quería algún que otro consejo, porque él tenía un DJI Mavic Mini y no encontraba la aplicación en la Play Store de Android, de Google. Así que me ha dado la oportunidad de poder grabar cómo hacía el unboxing. Bueno, hemos hecho un unboxing con cómo se veía. Hemos empaquetado todo de nuevo y lo hemos abierto para ver cómo se ve. Y después hemos descargado la aplicación de la página web de DJI. Y después de la intro os voy a enseñar el unboxing y nos vamos a dar un paseíto por lo que sería la nueva aplicación de DJI Fly, que sí es verdad que es bastante sencilla de utilizar, pero vais a observar que tiene, por ejemplo, geofencing y alguna que otra cosilla que podríamos mirar un poquito más a profundo, sobre todo si te vas a iniciar en este mundo y si vienes de la aplicación DJI Go for App, para que veas un poco las diferencias que tienen. Solamente decirte que si te gusta este vídeo, te suscribas a mi canal y des un like. Bueno, como habéis visto, lo primero que tenéis que hacer cuando descargáis la aplicación es mirar todo el introducción que os ponen
Después hay que conectarse a una cuenta de DJI, si no tienes que hacer una nueva. Y acto seguido tienes que activar el dron, si no, no puede volar. Una vez que hayas activado el dron, lo que tienes que hacer es hacer la actualización que salió ayer, bueno, antes de ayer. Y esta update, pues lo que hacía, sobre todo si tienes un teléfono iPhone, o sea, un iOS, es poner el nuevo firmware para el dron. También en la versión de Android es lo mismo. Está ya en el versión 1.0.2. Nada más que una vez que hayas hecho el firmware update, pues ya puedes iniciar a volar en caso que no estés en una zona de geozonas, como vais a poder ver en el vídeo que os pongo a continuación de cómo hemos hecho todo la introducción de la aplicación. No voy a hablar nada porque estábamos hablando siempre todo el rato los dos, y lo que voy a hacer es poner rótulos para que veáis aquellas cosas que yo veo importantes en la aplicación, con flechitas y cosas para que sea una cosa de guía pequeña, y que para que veáis las novedades de esta aplicación.
Bueno, amigas, amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Dar un like y nos vemos en un próximo vídeo con algún que otro test más adelante.